capítulo 19. Recuerden que estamos estudiando los pactos. Amén. En este caso estamos estudiando precisamente lo que es el pacto mosaico, que es el que nos corresponde hoy. Anteriormente también hemos visto una introducción. Éxodo, capítulo 19, versículo 5, doy lectura en el nombre de Cristo. Amén. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Amén. Dios Padre, te ruego que nos permitas ir comprendiendo por medio de las Sagradas Escrituras lo que tú, Señor, hayas preparado para nosotros en este día. Te suplicamos, mi Dios santo y verdadero, que a través de los pactos podamos ir comprendiendo con más claridad tu palabra, que a través de los pactos podamos, Señor, tener esa necesidad de conocer más y más acerca de quién es Dios, acerca de cómo ha hecho todas las cosas para su gloria, de cómo ha ideado esta salvación tan grande, la cual es anunciada públicamente. Te ruego, Dios mío, que nos des sabiduría, entendimiento y comprensión para que con claridad, Señor, entendamos estas cosas. Edifica, Señor, a tu iglesia, edifícala bajo este fundamento, el cual es Cristo y sus apóstoles. Amén. Amén y amén. Favor de tomar asiento, amados, en el Señor. Estamos viendo los pactos. Y como siempre lo hacemos, tratamos de ir recordando todas estas cosas para que no se vayan quedando a medida que van pasando los días. En primer lugar, hemos estudiado que al analizar la teología pactual bautista, encontramos en ella un sistema hermenéutico, es decir, un sistema de interpretación bíblica basada en la observación de los pactos. Partimos estudiando los primeros tres pactos llamados los tres pactos teológicos. ¿Alguien me podría decir por qué se llaman pactos teológicos? ¿Por qué se llaman pactos teológicos? No tengo miedo de equivocar. Lo hemos dicho, lo hemos repetido una y otra vez. Los tres pactos teológicos son llamados así porque para encontrarlo en la Biblia es necesario un estudio más profundo, a diferencia de los pactos bíblicos, los cuales están explícitamente escritos en la Biblia. ¿Cuáles son estos tres pactos teológicos? Pacto de redención, de obra y de gracia. Amén. Pacto de redención, pacto de obras y pacto de gracia. ¿En qué consiste el pacto de redención? ¿Alguien recuerda en qué consiste este pacto de redención? Es creado. Es un acuerdo de la Trinidad. ¿Cuándo se hizo ese acuerdo? En la eternidad. En la eternidad. ¿Y este acuerdo cuál fue? La salvación del hombre. Redimir al hombre, redimir a la humanidad. Pues, entendiendo esto, nos daremos cuenta que esto no sorprendió a Dios. Lo que aconteció en Génesis capítulo 3, en la caída del hombre, no fue algo que sorprendiese a Dios, sino que Él ya tenía todo preparado de antemano, y así lo hemos ido viendo y comprobado por medio de las Escrituras. ¿El siguiente pacto cuál es? Pacto de obra. El pacto de obras. ¿Y en qué consiste el pacto de obras? En obedecer. ¿Sí? ¿Qué cosa? Es un pacto condicional. ¿Sobre quién era la cabeza federal? Adán. Adán. La cabeza del pacto era Adán. ¿Y dónde está específicamente
el pacto de obras. Génesis capítulo 2, versículo 17. Amén. Génesis capítulo 2, versículo 17. El Señor le dice a Adán: el día que comas de este fruto, ciertamente vas a morir. Es decir, Dios le puso a Adán una condición para que pudiese haber una relación íntima entre él y Dios. Como siempre vemos en los pactos, es Dios quien inicia los pactos. Este pacto no es algo que el hombre inicie, sino Dios lo inicia para con el hombre. ¿Y qué trajo este pacto de obras sobre toda la humanidad? Maldición, la muerte, la depravación total, la corrupción radical, trajo sobre toda la humanidad. Luego tenemos el pacto de gracia. ¿Qué quiere decir o qué es lo que es el pacto de gracia? Es la conclusión, ¿Sí? la consumación del pacto de redención. El pacto de redención. Amén. Es la comprobación histórica de esto. Porque el pacto de redención fue algo que se hizo en la eternidad, se ideó, pero se llevó a cabo en el pacto de gracia. ¿Y en quién se cumple el pacto de gracia? Jesucristo. En Cristo. Él es el que confirma, Él es el que sella el nuevo pacto. Y a través de ese nuevo pacto, que también es conocido como el pacto de gracia, usted y yo podemos ser salvos. Amén. Mediante la fe en lo hecho por Jesús el Cristo. Esos son los tres pactos teológicos. Ahora hemos ido analizando los pactos bíblicos. Y son llamados pactos bíblicos ¿por qué? Porque están en la Biblia. Porque están explícitamente, ¿cierto? Explícitamente podemos ver, hizo Dios un pacto con Adán, hizo Dios un pacto con Noé, hizo Dios un pacto con el pueblo de Israel, con David, y así podemos ir viendo los pactos. ¿Cuáles son estos pactos? Estos pactos, antes de estudiar estos pactos bíblicos, vimos cuál es la primera mención del Evangelio. En el Génesis. Génesis 3:15. 3:15. En Génesis 3:15 es donde se muestra la primera mención del Evangelio. Y es lo que los antiguos debían creer para ser salvos. En que de la descendencia de la mujer vendría aquel que pisotearía la cabeza de la serpiente. Pero esta serpiente le hería en el calcañar. ¿Y quién consuma esa profecía? Cristo. Que Cristo nace de una mujer y vence a los potestades y la expone públicamente. Esa es la primera versión del Evangelio. De ahí vienen los pactos bíblicos. ¿Cuál es el primer pacto bíblico? Adán. Es que ese es el pacto de obras. No, pacto noético. El pacto noético, ¿sí? Vimos lo que es el pacto noético. Porque el pacto noético, ¿en qué consistía? Gracia común. ¿Y cuál era su fin? La preservación. Era un pacto de preservación, porque podría haberse llevado a cabo el pacto de redención si la humanidad perecía toda en el diluvio. No. Entonces Dios, para cumplir su promesa de pacto, preservó a la humanidad. Y nótese que este pacto Dios no solo lo hizo con Noé, sino con sus hijos. Sí. Es decir, con todo el mundo de aquel entonces. ¿Cuál es el siguiente pacto que vimos? Abraham. El pacto Abraham. El pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Cuántas dimensiones tiene este pacto? 2. ¿Y cuáles son? Terrenal y espiritual. Amén. Una dimensión terrenal y también tenemos una dimensión espiritual. ¿En qué consiste la dimensión terrenal? En un sello, en una distintivo que es la circuncisión. Amén. Y eso apela a promesas terrenales. Sí. Descendencia terrenal. Una tierra, obviamente, física. En cambio, las promesas espirituales son eternas. Son basadas en la salvación, son basadas en las cosas duraderas. Entonces, vemos que este pacto tiene estas dos caras, si lo podemos decir. Y dentro de esas dos caras mismo, ¿cierto? Está parte de la gracia de Dios, de la revelación del Evangelio, lo cual es perdurable, lo cual tiene continuidad. Si hay algo que caracteriza
a la teología pactual bautista por sobre el dispensacionalismo o la teología pactual presbiteriana es que hay un equilibrio entre la continuidad y descontinuidad. Mientras el dispensacionalismo dice que hay una descontinuidad entre todo, por eso dicen la ley de la conciencia, después dice en la dispensación de la ley, y así diferente, ellos van tomando por sector la Biblia, no de una manera progresiva. En cambio, en el presbiterianismo hablan de que hay una continuidad directa entre todos. Por eso ellos toman la circuncisión y lo combinan con el bautismo. Pero la teología pactual bautista se caracteriza por tener tanto continuidad y descontinuidad. Continuidad en el sentido de que todos estos pactos bíblicos progresivamente apuntaban a Cristo. Por eso tiene continuidad, porque todo eso se continúa y llega a Cristo. Vemos en el pacto mosaico, por ejemplo, matan un cordero, y ese cordero ¿qué era? A Cristo. A Cristo. En el pacto abrámico, el Señor le promete un hijo a Abraham. Ese hijo físico era Isaac, Sí. pero el hijo al cual apuntaba era Cristo. Entonces vamos viendo cómo existe ese equilibrio entre la continuidad y descontinuidad. Descontinuidad en el pacto con Abraham porque le dijo que había una circuncisión, y esa circuncisión estaba estrechamente relacionada con la ley. Ve delante de mí y sé perfecto. Pero ahora nosotros nos circuncidamos, ¿no? No, por eso hay una descontinuidad porque hasta ahí llegó. De acuerdo, descontinuidad en requisito. Exacto. No, y descontinuidad porque la circuncisión no llegó más. Se descontinuó. En cambio, vemos que las promesas de gracia siempre fueron preservadas y fueron... Porque siempre todos estos pactos lo que hacen, en su fin principal, es progresivamente revelar el pacto de gracia. No solo el pacto de gracia, revelan el pacto de gracia. Y también las promesas físicas. Recuerden que en Cristo se cumplen tanto las promesas físicas como las espirituales. Porque de aquella descendencia, de aquel linaje, por eso Cristo debía venir físicamente de un linaje. Y ese linaje era de David, de Abraham. Por eso usted puede ver la genealogía y él tiene que cumplir físicamente con todas estas cosas. Por eso Dios preserva también, y es lo que vimos la vez pasada, al pueblo por medio del pacto mosaico también. Porque debe preservar esta descendencia para que no se desvíe. Por eso debe poner la ley. Y debe ponerle también promesas de gracia. Entonces el pacto en el cual ahora estamos viendo es el pacto mosaico. Anteriormente vimos en la introducción acerca del pacto mosaico, es que está estrechamente relacionado con la circuncisión. Con lo dicho por Dios a Abraham en Génesis capítulo 17, versículo 1, donde le dice en la parte final, ve delante de mí y sé perfecto. Y continúa más abajo y le pide a este pueblo que se circuncide. Entonces hay una condición y a la vez hay algo que el hombre debe hacer. Por eso hablamos de que esa parte del pacto termina con Cristo. Por eso da después el paso al nuevo pacto. Vemos, como lo hemos dicho anteriormente, Génesis 17.1, se le pide a este hombre que circuncide a las personas. Y si alguno no era circuncidado, debía ser cortado del pueblo. Vemos cómo estos, para poder recibir los beneficios terrenales, debían cumplir con estas cosas. Y si no cumplían, perdían estos beneficios. Hemos dicho, la circuncisión está estrechamente relacionado con el pacto mosaico, porque aquel que se circuncida, ¿qué debía hacer? Guardar toda la ley. En Gálatas capítulo 5, versículo 3, el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Galacia, si ustedes se circuncidan, ustedes van a tener que guardar toda la ley. Porque eso es lo que conlleva circuncidarse, guardar el antiguo pacto. Este pacto mosaico, lo hemos dicho, es condicional. Está basado en condiciones. Está establecido en términos legales, porque tenemos 613 mandamientos, los cuales este pueblo debía cumplir. Está basado en el mérito. Pero si hay algo importante que entendemos del pacto mosaico, es que no anula las promesas de gracia. Porque si bien está basado en el mérito, vemos que Dios mantiene las promesas de gracia. ¿Y cómo las mantiene? Dando un sacrificio. ¿Se fijan por qué? Y lo vamos a ver más adelante, por qué no se debe confundir
el pacto de obras con el pacto mosaico, porque ambos tienen obra. Pero hay claras diferencias entre los dos. Porque Adán podía cumplir, pero el pueblo no. Y como el pueblo no puede cumplir, ¿qué es lo que Dios añade a este pacto basado en el mérito? Sacrificio. Ofrece gracia, da gracia, porque este pueblo no puede, por sus propios méritos, ser salvo. Entonces, entender los pactos nos va a llevar a comprender con claridad que las personas en el Antiguo Testamento fueron salvas por la gracia o por la ley. Por la gracia. Siempre las personas fueron salvas por la gracia. Nunca alguien fue salvo por la ley. Hemos sido condenados por ello. Luego vimos cómo el mantener esta circuncisión, estas condiciones les aseguraba su permanencia en la tierra. Tenemos un ejemplo claro. El Señor, por gracia, les dio la tierra. Pero para permanecer en la tierra, ellos debían cumplir con el pacto. Y si eran infieles al pacto, ¿qué pasaba con ellos? El Señor los cortaba, los echaba de ellos. También debemos entender que este pacto mosaico, en la introducción que vimos anteriormente, restringía al pueblo de proceder impíamente. Es decir, la ley le pone freno al pueblo para que no cayera en decadencia moral. También preservaba a esta simiente de la cual vendría Cristo. ¿Qué es lo que hace la ley si no apuntar a los sacrificios? Porque eso era. Los sacrificios son, en los sacrificios del Antiguo Testamento, son una, si lo podemos decir de esta manera, son una sombra, son una figura del Evangelio. Entonces la ley, ¿a qué lo lleva? Al Evangelio. Los lleva a que de un cordero viene la salvación. No ese cordero animal, sino Cristo. Entonces, vemos que este pacto fue con Israel étnico. El pacto mosaico no se hizo con todas las naciones, sino que se hizo con el pueblo de Israel. Nótese que cuando leímos Génesis capítulo 19, recalcamos que dice en el verso 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a quién: a los hijos de Israel, es decir, al Israel étnico. El Israel étnico debía guardar esto. Por eso el Señor le recalca una y otra vez que Él los sacó de las demás naciones para que sean un especial tesoro. Guardó un pueblo para sí, para que mantuviese también una relación con Dios, para que hubiese una religión basada en la gracia de Dios y en la teología, es decir, en el conocimiento que Dios les revelaba. Eso es lo que hemos visto a grandes rasgos acerca del pacto mosaico. Entonces, al tener esta visión panorámica de este pacto, podemos ir ahondando un poco más. Hoy estudiaremos en primer lugar en este pacto, y quiero que escuche bien porque son cosas que hay que prestar mucha atención para comprenderlo. Este pacto, estamos hablando del pacto mosaico, este pacto tiene un principio de mérito y es impuesto sobre un principio de gracia. El mérito, ¿dónde está el mérito en el pacto mosaico? En la obediencia a la ley, ¿cierto? Pero está impuesto sobre un principio de gracia. ¿Y cuál es ese principio de gracia? El sacrificio. Sí, el principio de gracia podría ser también el sacrificio, puede ser también las cosas que el Señor le ha dado a ellos. Porque todo lo que el Señor le ha dado a ellos por gracia, pero hay una condición para permanecer. Por eso hablamos de que este pacto tiene algo especial, porque tiene un pacto que está basado en el principio del mérito, pero está impuesto sobre un principio de gracia. O sea que podemos encontrar la gracia y podemos encontrar también la ley, las obras. No olvidemos, y hablando en su herencia terrenal, no olvidemos que Dios prometió dar a Abraham la tierra prometida, ¿cierto? ¿Y se la dio? Sí. Amén, que se la dio. Entraron a la tierra. Entonces eso es la gracia. Pero ¿dónde estaba el mérito? Eso lo podemos ver a lo largo de las Escrituras, específicamente cuando los asirios, por juicio de Dios, Dios toma a Asiria como su vara para
destruir al pueblo y sacarlo de ahí, a las 10 tribus de Israel, asolar a este pueblo. ¿Y por qué Dios sacó de la tierra prometida a este pueblo que le había permitido estar ahí? Porque ellos incumplieron el pacto. Entonces vemos que había promesas de gracia, pero esta gracia estaba basada en mérito. No estamos entrando a lo que es la salvación, sino que estamos hablando acerca de las promesas físicas que ellos tenían. Por eso en el libro de los Jueces usted puede ver que ellos estaban en la tierra, pero después se las quitaban. Y si uno lee por qué les quitaban las tierras, porque ellos se acostumbraban a los ídolos y Dios mandaba juicio sobre ellos y les quitaba. Y así vamos a ir viendo que progresivamente una y otra vez se va repitiendo el mismo patrón. Ellos desobedecen, Dios los saca de la tierra. Ellos vuelven al Señor, el Señor los libera de sus enemigos y vuelven a tener posesión de la tierra. Por eso hablamos que este pacto está basado en un principio de mérito impuesto sobre un principio de gracia. Y es claro, vamos a Jeremías, capítulo 25, verso 3. Jeremías 25, 3. Si quiere, hermana Nata, se coloca por aquí, que ahí entra un viento. Jeremías, libro de Jeremías 25, 3. Libro de Jeremías 25, versículo 3, dice así la palabra de Dios. Jeremías 25, 3. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y ha hablado desde temprano sin cesar. Pero no, ¿qué es lo que hicieron ellos? No oyeron. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Como decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras. Aquí está el mérito. Y moriréis en la tierra, y moraréis, en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Entonces aquí no podemos mezclar que esto es la salvación, esto es para heredar las promesas terrenales. ¿Cierto? Porque aquí no habla de salvación, sino para heredar promesas terrenales. Estaba impuesto el mérito por sobre lo que Dios había dado por gracia. Y dice, no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me deis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal puesto. ¿De qué obra está hablando aquí? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Obra? ¿A qué está apuntando? ¿A la transgresión de qué? De la ley. Del pacto, a la transgresión de la ley. A eso se refiere. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. ¿Se fija? ¿De qué palabra está hablando aquí? La ley. De la ley. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones de alrededor. Los destruiré y los pondré por escarnio y burla y desolación perpetua. La palabra desolación es sacar todo. Entonces ahí obviamente empieza a describir Jeremías que iban más adelante a venir 70 años que ellos iban a ser expatriados. ¿Y por qué? Por haber incumplido el pacto. Pero la promesa de gracia seguía. Seguía la promesa de gracia, porque después de estos 70 años ellos iban A volver. a volver. Entonces se entiende por qué. Esto queda un poco enredado, pero este pacto tiene un principio de mérito impuesto por sobre un principio de gracia. ¿Cuál es el principio de mérito? Obedecer la ley. ¿Y el principio de gracia? Gracias. El estar en la tierra, el que permanezca en la tierra. Ese es el principio de gracia, porque Dios les da la tierra no porque ellos se lo merezcan, no porque ellos sean los mejores pueblos, Él se la quiere dar. Pero para eso ellos debían cumplir y obedecer la ley. No podemos llamar, nótese esto también atentamente, no podemos llamar al pacto mosaico, no lo podemos llamar el pacto de obras, tampoco lo podemos llamar el pacto de gracia, el pacto mosaico. Porque dentro del pacto mosaico hay tanto obra como gracia.
Entonces, si decimos que el pacto mosaico es un pacto de gracia, estaríamos ignorando que había una ley y había un principio de mérito. Si dijéramos que era un pacto solo por gracia, estaríamos diciendo que ellos siempre tuvieron la tierra. Obviamente estamos hablando de promesas terrenales, no estamos hablando de salvación. Nótese eso. Debemos hacer una distinción entre el pacto de obras y el pacto mosaico, porque a veces se tiende a confundir esto. Como hay ley, a veces la gente lo confunde con el pacto de obras y piensa que los de la antigüedad fueron salvos por las obras. En el pacto de obras, por Adán podía cumplir el pacto. Sí. Podía cumplirlo. ¿Y por qué lo podía cumplir? Porque no había sido creado A la imagen y A semejanza. imagen y semejanza de Dios. Entonces él podía cumplir el pacto. Pero el pueblo de Israel podía cumplir el pacto. No. No podía cumplir el pacto. Entonces por eso no podemos decir que el pacto mosaico es el pacto de obra. No podemos decir. Tiene obra, pero no es el pacto de obra. Y por el otro lado, tenemos el pacto de gracia. ¿Podemos decir que el pacto mosaico es el pacto de gracia, no? No. No lo podemos decir, ya que aunque poseía gracia, era solamente una sombra. Porque dentro del pacto, como le dije, están los sacrificios, están las ceremonias. Pero no por eso debiéramos decir este es el pacto de gracia, no. Este progresivamente nos está revelando el pacto de gracia. Progresivamente, como lo hemos visto en el pacto noético y en el pacto abrahámico, progresivamente está revelando este pacto de gracia. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 4. Hebreos 10, 4. Dice así la palabra de Dios. Hebreos 10, 4. ¿Era acaso el pacto de gracia? Dice así, y vamos a leer desde el verso 13. Hebreos 10, 13. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de toros y de machos cabríos no pueden quitar el pecado. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste el cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Entonces, ¿podía acaso estos animales por sí mismos salvarnos? No podían. Entonces ahí donde esto, hermano, el entender el pacto mosaico nos va a hacer entender con claridad que ellos nunca fueron salvos por la ley. No era decirle: ustedes sigan los 10 mandamientos y ustedes van a ser salvos. No. Nunca fue así. Dios les expuso la ley para preservarlos de alguna manera moralmente y para mostrarle también el carácter de Dios, para mostrar la justicia de Dios, pero a la vez dio gracia. Pero este tipo de gracia, estos sacrificios, eran sombra de lo que Cristo haría. Por eso no le podemos llamar al pacto mosaico el pacto de gracia. El pacto de gracia es el pacto de gracia, el pacto mosaico es el pacto mosaico, el cual tiene obra y gracia. Este pacto era una sombra que quedaría obsoleta. Este pacto era una sombra. Entonces, por eso tampoco podemos decir que el pacto mosaico es el pacto de gracia, porque era una sombra. Por eso vean las escrituras con claridad, que está separada la Biblia entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esto significa Antiguo Testamento, ¿qué es un testamento? Un pacto. Antiguo pacto y Nuevo pacto. Los dos no son iguales, pero el Antiguo pacto revela progresivamente el Nuevo. ¿Por qué es necesario que estudiemos el Antiguo Testamento? Hay personas que a veces me han preguntado que por qué no estudiamos, no sé, por Romanos, no estudiamos Efesios, no estudiamos, no sé, cartas así, o los Evangelios. ¿Por qué vamos al Antiguo Testamento? Que para algunos pareciera ser tan fome, tan como repetitivo, tan reiterativo. Porque para comprender el Evangelio debemos comprender qué cosa es el Antiguo Testamento. Debemos comprender el Antiguo Pacto.
Entonces el que pareciera ser repetitivo, que pareciera ser como que ya es fácil de entender, cuidado, porque si queremos entender más profundamente el pacto de gracia debemos entender el antiguo pacto. Sí. Entonces se fija ahora que cuando estamos estudiando ahora, por ejemplo, el libro de Oseas, nos damos cuenta que ellos, si iban a recibir ese castigo, no nos decimos reciben ese castigo porque se portaron mal, no. Reciben ese castigo porque quebrantaron el pacto. Quebrantaron el pacto que Dios hizo con ese pueblo. Hebreos, vamos al libro de Hebreos, capítulo 8, verso 3. Hebreos 8, 3. Dice así la escritura en Hebreos 8:13. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas estas cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Por ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Esto es contrario, mire, en la antigüedad, en los tiempos de Jesús y un poco posterior, había unos hombres que se llamaban los esenios. Los esenios eran uno de los que preservaron muchos escritos que hoy en día se han utilizado. Y ellos pensaban que el pacto de gracia era el pacto mosaico, pero un poco mejor. ¿Es así? Bíblicamente. No, por eso la carta a los Hebreos denuncia esto y dice: no, el pacto, el nuevo pacto, está establecido sobre mejores promesas. Este nuevo pacto es un mejor pacto. Entonces, ¿podríamos decir que el pacto mosaico es el pacto de gracia? Podríamos decir que el pacto mosaico, el pacto que Dios hizo con Moisés, es un pacto, el pacto de gracia es un pacto mejorado solamente. No, es un mejor pacto porque tiene mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiese procurado un lugar a un segundo. Es decir, si solamente fuera una mejora, no habría para qué hacer otro. Porque ese debía quedar obsoleto. Y nuevamente aquí la palabra de Dios cita esto tan importante. Dice: porque reprendiéndolos dice: aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y en la casa de Judá un nuevo pacto. No, ¿y qué dice? No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Entonces, en el libro de Jeremías, capítulo 31, del verso 31 al 34, se profetizaba sobre un mejor pacto, sobre un nuevo pacto. El antiguo pacto, ¿dónde estaba escrito? En las tablas. ¿Pero estaba escrito en qué? En las tablas. En piedra. Pero según la promesa de Jeremías 31, ¿dónde iba a estar escrito el nuevo pacto? En el corazón. En el corazón. Mientras lo otro era seguir cosas externas, ahora iba a ser desde lo interno. Por eso no debemos confundir estos pactos. Porque Cristo es un mediador de un mejor pacto. Porque este pacto tiene mejores promesas. Así como algunos cometen el error de confundir cosas del pacto abrahámico, mezclarlos con el pacto de gracia, así tampoco debemos nosotros confundir cosas del pacto mosaico con el pacto de gracia. Y eso es si lo podemos decir, una defensa muy grande en contra de los judaizantes del día de hoy, que quieren de alguna manera retomar la fiesta del Antiguo Testamento, que quieren retomar y hablar en hebreo diciendo shalom y colocándose todo este tipo de cosas, las cuales son totalmente absurdas, porque la realidad de las cosas es que Cristo es un mediador de un mejor pacto. ¿Cómo la gente quiere volver al antiguo pacto? Es algo ilógico. Si tenemos un nuevo pacto, y ese nuevo pacto es en la sangre de Cristo. ¿Dónde iba a estar escrito? En nuestro corazón.
¿Por qué tiene mejores promesas? Porque ya está escrito en nuestro corazón. Porque ya nadie le iba a decir a otro, conoce al Señor, sino que todos me conocerán. En el antiguo pacto, ¿qué debían hacer los profetas? Una y otra vez, hacer entender al pueblo. Pero ahora el Espíritu Santo, no iba, porque en ese tiempo el Espíritu Santo estaba al lado de ellos, por decirlo así. A través de los profetas, que una y otra vez. Ahora no. Ahora el Espíritu Santo está acá. ¿Se acuerda lo que dice San Juan 14, 17? Que el Espíritu Santo no solo estaría con nosotros, sino que estaría en nosotros. Eso es una promesa mucho mejor que la del antiguo pacto. Porque ahora el Espíritu Santo estaría aquí. Entonces por eso habría un conocimiento más pleno de quién es Dios. Todos me conocerán. Como dice la primera de Juan, vosotros tenéis la unción del Santo, por lo cual conocéis todas las cosas. Entonces si uno dice, ¿por qué no conozco todas las cosas de Dios? ¿Por qué quizás me cuesta tanto entender la palabra de Dios? Por nuestra flojera, por nuestra negligencia, porque el Espíritu Santo nos ha dado todo lo necesario para comprender las Escrituras. Pero el darle lugar a las cosas que no son del reino, por encima de las cosas del reino de Dios, nos ha traído este estado de decadencia. El creer que la música de alguna manera nos va a ayudar en nuestro conocimiento, cuando solamente muchas veces, en vez de ser música que agrada a Dios, que dice ser cristiana, solamente llena a las personas de basura, perdonando la expresión, y no de la palabra de Dios. ¿Por qué estamos retomando el salterio, los salmos? Porque necesitamos repetir la palabra de Dios en nuestros corazones. Necesitamos, amados, y no queremos hacer esto de un día para otro, sino de a poco, para que nos vayamos, como conversamos con mi hermano Gerson, enamorando de los salmos, meditando. Porque qué más hermoso que aprenderse la palabra de Dios. Qué más hermoso que cantar lo que a Dios verdaderamente podemos estar seguros que le agrada. ¿Por qué tiene mejores promesas? Porque Dios nunca más se acordaría de nuestros pecados. Porque todo estaría cumplido en Cristo. Por eso en el libro romano el apóstol Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que murió? Cristo. Y no solo murió, sino que también resucitó. Entonces en el antiguo pacto, ¿qué es lo que era? Una y otra vez. Ahora si nosotros hacemos nuestra confesión a Cristo, si hacemos nuestra confesión de nuestros pecados a Dios por medio de Cristo, eso confirma lo que Él ha hecho en nuestros corazones. Eso nos alivia. Él siempre está reconociendo nuestros pecados. No debemos pensar que el nuevo pacto es el pacto mosaico, porque este pacto nuevo es mucho mejor, es muy claro. Mire, continuando con la lectura de Hebreos 8, en el verso 13, lo deja claro. Dice, al decir nuevo pacto, ha dejado por viejo el primero. ¿Y por qué la gente quiere tomar el antiguo pacto? Entonces, si aquí la palabra es clara, es decir, al decir nuevo, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y envejece está próximo a desaparecer. O sea que está pronto a desaparecer. Esta carta de los Hebreos es muy fuerte, porque está dirigido a un pueblo que se quería aferrar con dientes y uñas a este antiguo pacto. Y no quiere pasar al antiguo pacto. Por eso el pueblo de Israel sigue lo mismo. ¿Y usted cree que eso le hará salvo? Aunque lean la Torá, aunque lean todas estas cosas, no les sirve de nada. Porque el cumplimiento y el sello de nuestra redención es Cristo. Y todo aquel que no cree en Cristo no puede ser salvo. Es imposible que alguien sea salvo sin Cristo. Como alguno pudo decir, pero ¿qué pasa con los mapuches que vivieron aquí? Ellos nunca tuvieron el Evangelio. Fueron al infierno, no hay otra explicación. Porque fuera de Cristo no hay salvación. Y uno puede decir, pero ¿cómo si no tenían la ley? Dice la palabra del Señor, que Él escribió también la ley en nuestros corazones. No solo en el sentido, recuerde que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y aunque esa imagen está destruida, sí seguimos teniendo una conciencia. Y aquellas personas, ¿por qué van a ser juzgados? ¿Porque no conocieron la ley? ¿Porque no conocieron a Cristo? No. Van a ser juzgados por su propia conciencia, por haberse ido en contra de lo que Dios ya había establecido en ellos. Entonces, el pacto mosaico, ¿qué es lo que hace? Revela progresivamente a Cristo.
pero solo como una sombra y no como la imagen misma. Entonces, en el segundo punto que hemos de estudiar, nos preguntamos una cosa y decimos, ¿para qué servían las obras en el Antiguo Pacto? Si le hago la pregunta ahora, ¿para qué servía la ley en el Pacto Mosaico? No tenga miedo de equivocarse. ¿Para qué servía la ley? ¿Para temer a Dios? ¿Para qué más? Para tener una escala de moralidad. Para tener una escala de moralidad. ¿Para qué más? Para ser diferente a las demás naciones. ¿Ya? ¿Para qué más? ¿Cuál es su fin primordial? Que solamente hemos dicho fines secundarios. Pero lo primordial, ¿cuál es? Llevarlo a quién? A Cristo. Llevarlo a Cristo. Y obviamente, ahí Cristo no había venido. Era llevarlo al sacrificio. Es decir, llevarlos al Evangelio, porque esa era la progresión que ellos conocían del Evangelio. Así como Adán y Eva conocían Génesis 3:15, y esa era su fracción del Evangelio, ellos ahora ya tenían a grandes rasgos más antecedentes. No era la revelación completa del Evangelio, pero sí era parte del Evangelio, era sombra del Evangelio. Y a ellos solo les bastaba con creer en aquella sombra. Entonces, actualmente, ¿la ley está obsoleta? No está obsoleta. Porque Dios sigue siendo justo. Dios sigue siendo Dios. Y los hijos de Dios aman ¿qué cosa? Su ley. ¿Y la ley a dónde nos lleva? A Cristo. A Cristo, ¿me entiende? Entonces, ¿por qué necesitamos de la predicación? Porque la ley siempre nos está llevando a Cristo, nos está llevando al sacrificio, nos está llevando a aquel que perdonó y lavó nuestros pecados. Entonces, ¿la ley salva o no? La ley no salva. Recuerden que la ley era un año, por eso el apóstol Pablo se fija que entendemos ahora el Antiguo Pacto como lo entiende él, y ahora decimos la ley es nuestro año, la cual nos lleva a Cristo. Era la nodriza, era lo que preparaba para que podamos entender las cosas y nos llevara a Cristo. Entonces, si ahora entendemos esas partes, cuando el apóstol Pablo habla a su audiencia original, obviamente tiene sentido. Tiene sentido lo que está diciendo. Ellos nunca fueron salvos por las obras de la ley, sino por el Evangelio de gracia. Si bien las promesas terrenales las perdían, la promesa de salvación de gracia sobre aquellos que ponían su fe en los sacrificios, los hacía salvos. Los hacía salvos. A diferencia del pacto de obras, el cual demandaba una obediencia perfecta, el pacto mosaico, aunque tiene esa rigidez, considera un sistema de sacrificios para expiar la culpa. Y eso uno lo puede ver claramente en el libro de Levítico, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 2. ¿Qué debían hacer a ellos? Y aquí está la diferencia. La expiación era para los que pecaban deliberadamente o para los que pecaban por hierro. ¿Para quién era la expiación? ¿Para los que pecaban deliberadamente o para los que pecaban por hierro? Por hierro. Por hierro. Y hierro, ¿cierto? No estamos hablando de un fierro, estamos hablando de errar. Era por los que erraban sin intención. Pero aquellos que pecaban intencionalmente, voluntariamente y deliberadamente, ¿qué había que hacerle en la ley? Sacarlo. Debíamos perdonarlo, matarlo, debían ser cortados del pueblo, debían ser apedreados hasta morir. Entonces, nuevamente vemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Una persona que no tiene respeto a la ley de Dios, ¿qué es lo que merece? El infierno. La muerte. Pero una persona que teme a su Dios, aunque como dice Juan peca, recurre a quién? Cristo. Entonces, ahora esto le va a hacer más sentido cuando estemos estudiando los 12 profetas menores, porque usted se va a dar cuenta que ellos eran castigados por desobedecer el pacto. Unos eran muertos y otros permanecían porque permanecían con un temor a Dios, porque se arrepentían de estas cosas. Elías podía decir, este pueblo, Señor, ya no queda nadie, ya nadie cree estas cosas. Y el Señor que le dice, yo me he reservado 7.000 rodillas que no se han tornado. No te preocupes, Dios siempre guarda un remanente. El Señor siempre ha guardado un remanente escogido por gracia. ¿Era acaso los sacrificios de animales suficientes para salvar a lo de las personas? Y aquí vamos a una pregunta más incisiva todavía.
dice, ellos creían, estamos hablando de los que estaban en el antiguo pacto, ellos creían que sacrificar un animal era suficiente, ¿no? Sí. Ellos creían que si yo sacrifico un animal es suficiente para ser salvo. Eso había que creer solamente en degollar un animal. Había que creer en eso, ¿no? Era suficiente, ya voy allá a mi animalito, córtele la cabeza, no sé, primero antes de cortarle la cabeza todos los pecados que uno ha cometido sobre él, córtele la cabeza. Listo, el animal pagó por mí. ¿Eso era así? Ellos creían en eso. Realmente no. Los que creían eso eran los que pecaban deliberadamente. Por eso el Señor le dice, ya no, estoy hastiado de los sacrificios. Porque ellos lo único que hacían, pecaban, pequé, maten ese animal. Pequé, maten ese animal. Pero los que eran justificados por medio de la fe eran los que decían, no, este animal representa a aquel que ha de venir. Este animal representa a aquel que verdaderamente va a expiar nuestro pecado. Este animal no va a expiar mi pecado. Pero esto es una demostración de la fe en el que ha de venir. ¿Cómo podemos entender eso? Vamos al libro de los Salmos, capítulo 40. Si David lo entendía, y él estaba en el antiguo pacto, era porque obviamente los demás lo entendían así. Entonces ahí hay que diferenciar de cómo lo entendían los que no eran salvos y cómo lo entendían los que verdaderamente eran salvos. Por eso el Señor ya no quería sacrificio, no quería esas cosas porque esa gente lo ofrecía por darla, por matar a un animal y ser salvo. No. Mira lo que dice el Salmo 40, verso 1. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Escuchen, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Mira lo que dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. ¿El que entiende ahí que era suficiente matar a un animal o era suficiente creer en el Mesías? Porque el Mesías, ¿qué es lo que Dios Padre, por ejemplo, dice: sacrificio y ofrenda no te agrada? Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Él entiende que Dios Padre no pide solamente un animal. Este animal apunta a Cristo. Por eso dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Eso está apuntando a Hebreos, capítulo 10, verso 5. Veamos lo que dice Hebreos 10, 5. Cómo la interpretación correcta de este texto nos lleva a entender que David comprendía que él debía creer, no que degollando un animal podía ser salvo, sino que creyendo en aquel que vendría como sacerdote le traería salvación. Mire lo que dice Hebreos en el capítulo 10, versículo 5. Dice así la escritura. Y antes vimos que por la sangre de los toros y los machos cabríos no se pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no existen. Me preparaste el cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo yo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones del pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo: aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Es decir, ¿de quién está hablando aquí? ¿De David o de Cristo? De Cristo. Voy a hacer la voluntad del Padre, y Él vendría a cargar con cada uno de nuestros pecados. Por eso dice, verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo, ¿de quién? De Jesucristo, hecha una vez y para siempre.
Lo que salva es confiar en el Cristo. Lo que salva era confiar en la venida del Mesías. Por eso el Salmo 40 contiene y es conocido también como un salmo mesiánico, que apunta a cómo los creyentes veían el sacrificio. David ya lo dejaba en claro. Ellos no creían que podían ser salvos con solo degollar un animal, si no tenían fe que el Mesías vendría a redimirnos y a pagar sus pecados. Nótese que Isaías 53 lo muestra de manera explícita. Ese cordero no iba a ser un animal cualquiera, iba a ser el Mesías. Entonces, ahí están las dos líneas. Los verdaderos hijos de Dios, así se iban al infierno. En conclusión, este pacto mosaico no es el pacto de obras ni el pacto de gracia, sino, una vez más, una revelación progresiva acerca del Evangelio de Cristo y su expiación. Eso es el antiguo pacto mosaico. Oremos a nuestro Dios. Dios Padre, te damos gracias porque junto a nuestros hermanos hemos podido ir entendiendo aún más la importancia del pacto. Si no fuera por ti, oh Dios mío, estaríamos perdidos. Pero gracias te damos que podemos justificados por medio de la fe en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Permítenos poner nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza solamente en Cristo, porque en Él hallamos salvación y vida eterna. Permítanos, Señor, ir entendiendo más y más por medio del pacto mosaico la importancia de lo que es la justificación por medio de la fe solamente. Que solo por fe, solo por gracia, podemos ser salvos. Solo por el mérito de Cristo, solo la obra perfecta de Cristo es la que nos redime. Permítanos entender la importancia del Evangelio y que aún con la sombra del Evangelio, los del Antiguo Testamento, los del Antiguo Pacto, pudiéramos ser salvos. Oh, qué grande amor de gracia. Te ruego que guardes a nuestros hermanos de regreso a sus hogares religiosos y que tu gracia, tu paz y tu bendición sean sobre sus vidas. Amén, En el nombre de Cristo tu bendito. amado Jesús. Amén y amén. Amén. Que tengan una muy buena noche, amados hermanos. Amén.